¿Cómo andan ustedes? Bien, Buen mañana. Buen día. bien, bien. ¿Qué están reformando o van a reformar del sistema de salud, Martín? Bueno, estamos avanzando en distintas líneas que tienen que ver con fortalecer la implementación del Plan Provincial de Salud. Y en eso, bueno, una de las cuestiones que tienen que ver es la articulación público-privada. Y bueno, hoy lo que estamos dando a conocer es el cambio que estamos haciendo dentro del instituto, sumándolo a Daniel Daglio como parte del sistema dentro del Ministerio de Salud, en la gestión de lo que tiene que ver con la articulación del plan provincial, en la implementación dentro del subsector privado, y ponemos a trabajar, o a seguir trabajando, pero particularmente como administradora, a Mariana Bartuch, que es una persona con mucha experiencia y mucha formación en lo que tiene que ver más que nada con lo administrativo contable dentro del instituto, entendiendo que el instituto no es solamente lo prestacional, no es solamente lo social, sino también que tiene que ver con lo jubilatorio, hoteles, o sea, tiene un montón de... O sea, a ver si me equivoco en la síntesis de esto, ¿no? Porque la síntesis tiene esta particularidad, que a veces te permite entender mucho mejor las cosas y a veces es una mirada demasiado escueta de alguna manera. Y es como Daglio, vos decías, ¿y por qué? claro, ¿Por qué sí o por qué no? y por qué sí, o por qué no. Y Daglio deja de ser el administrador del instituto, es decir, Claro. lo corren de la administración del instituto. Sí, lo que hace Daniel es cambiar el rol. Este es un equipo y nosotros como equipo, cada uno va cambiando las funciones. Hoy estamos en otra etapa del sistema de salud, estamos en otro escenario con el que asumimos, y hoy la figura de Daniel va a tener que ver más que nada como estratega sanitario para implementar las acciones del plan provincial. O sea, nosotros hoy lo que pensamos como plan provincial de salud, de seguimiento de patologías prevenibles, particularmente necesitamos una figura que articule en su sector público con su sector privado, y no es una cuestión de una forma de decirlo, sino que realmente llevarlo a la práctica, y bueno, y tenés que entender la lógica del privado. Y bueno, un poco por eso Daniel lo tomó como propuesta y te pareció interesante, y bueno, entonces tiene esta lógica también de mejorar y cubrir la parte más administrativa, económico-financiera, digamos, del instituto con Mariana, teniendo también un equipo dentro del instituto de gente que viene trabajando hace tiempo, como Jorge Alberti de dirección de prestaciones, o sea, Pepe Vares en la parte de jubilaciones. O sea, son figuras que tenemos que fortalecer porque, insisto, el instituto es una estructura muy grande que administra fondos muy importantes, y que, bueno, tenemos que hacerlo que funcione bien para O sea, no venía funcionando bien, dice usted. No, sí, venía funcionando bien. No, algunos lo va a interpretar así, digo, No, sí, es una estructura que hay que ir optimizando. O sea, hay un montón de cosas que tenemos que mejorar. O sea, mejorar no quiere decir que estamos mal, quiere decir que tenemos que hacer que ir mejorando cada uno de los pasos, y cada implementación que uno hace, cada cambio que uno hace, lo que queremos es que las cosas vayan mejor. En eso, Agustín, cada vez que hace una mejora, cada vez que uno implementa algo incluso, tenemos que evaluar si funciona o no, y aparte de eso ver si hay que volver para atrás, seguir avanzando, ir paso a paso. Creo que en esto nuestra gestión es una gestión que es dinámica, y bueno, de la misma manera que el gobernador plantea repensar el gabinete y plantear incorporar otro ministerio, estamos pensando en estas cuestiones. Hay que hacer los cambios que hay que hacer, y son distintos momentos del sistema. Hay veces que hay pilotos de tormenta, y hay veces que tenemos que ir pensando a ver cómo lo vamos ordenando. Entiendo. ¿Y cuál es la mirada que se tiene desde el gobierno respecto de esa articulación que hablaba usted de lo público y lo privado? Es decir, ¿cómo complementás toda la infraestructura que tiene el Estado en materia de salud con la que los privados vienen desarrollando y de manera totalmente autónoma? Ahora, cuando se dice articulación entre lo público y lo privado, ¿qué implica eso? ¿Que van a persuadir o seducir a los privados para que hagan inversiones en tal o cual campo de la salud? Por ejemplo. ¿O van a hacer inversiones desde el Estado en aquellos lugares en donde a los privados no les resulta redituable hacer inversiones?
A ver, en esto es muy importante entender cuál es la característica primero de cada región, y cuando uno plantea que tenemos en algunas regiones, ¿no? Un aumento de patología cardiovascular, bueno, pensar en acciones que tengan que ver y seducir, como bien vos decís, al privado para que haga inversiones de equipamiento o también a las, no sé, el privado, estamos hablando de prestadores privados, pero también de financiadores, estamos hablando de obras sociales o prepagas que hay un porcentaje importante de la población que cubre desde ahí las prácticas en salud, y bueno, que como uno plantea, como tenemos que ordenar esto del sistema que hoy coexisten los distintos financiadores, los distintos prestadores, nosotros lo pensamos como un sistema integrado, o sea, un sistema público-privado, independientemente de dónde se financia y quién lo presta el servicio, la salud es una sola. En esto, cuando uno plantea la articulación, estamos diciendo esto, es decir, por ejemplo, invertir o desarrollar o priorizar. También es verdad que vos podés tener una práctica nueva que sea muy innovadora, que tenga una muy alta rentabilidad para el prestador, pero que no sea beneficiosa para la comunidad. Entonces, no estamos desalentando eso, sino que estamos alentando que hagan acciones que tengan que ver con el screening o el diagnóstico temprano, por ejemplo, de cáncer de colon. Me dio digamos, una punta para la siguiente pregunta, la siguiente consulta, ministro. Días atrás el gobernador habló sobre la cantidad de muertes o los porcentajes de muertes discriminados por sexo, por género. Dijo, hay una mayor incidencia de la inseguridad vial en la mortalidad de los varones, y hay una fuerte presencia del cáncer, y sobre todo el cáncer de mama, en la muerte de mujeres. ¿Eso en qué medida está definiendo también la acción del Ministerio de Salud a su cargo? Bueno, por ejemplo, en eso hay lo que hablábamos, cada región tiene un perfil epidemiológico distinto. Entonces, por ejemplo, el dato que estás diciendo es un dato que tiene que ver, por ejemplo, con la región de Vaca Muerta, donde habla de eso, que hay mayor cantidad de accidentes viales o de causas externas, accidentes viales, que implica años de vida potencialmente perdidos, o sea, gente que muere prematuramente. Y en esto lo tenemos como el impacto más importante son hombres, o sea, accidentes que fallecen por accidentes viales, y en mujeres que fallecen por patología mamaria, o tumores, particularmente patología mamaria. Y en esa región, más allá de que no cambia, o sea, impacta a largo plazo, porque hacemos diagnóstico temprano para tratamiento oportuno en cáncer de mama, invertir, por ejemplo, en mamógrafos. Entonces, cuando uno plantea como negocio, como negocio para un prestador privado, quizás no es tanto negocio, pero sí necesitamos priorizarlo como política sanitaria. O sea, entonces tenemos que pensar a ver cómo hacemos para trabajar en esto y que las inversiones vayan vinculadas a eso. Y si viene un equipamiento nuevo que sean pensados principalmente para ese tipo de patología, y en lo que tiene que ver con seguridad vial, bueno, no es solamente salud, sino que tiene que ver también con seguridad vial, tiene que ver también con control de emergencias. Bueno, muchas veces son vinculados a otras causas los accidentes viales. Particularmente en la región de Vaca Muerta, cualquiera conoce el estado de rutas y la cantidad y la circulación que hay. Cualquiera que haya andado por allá, es muy llamativa la cantidad de vehículos que circulan, y bueno, eso hace muchas veces que aumente la cantidad de siniestros. Entonces, quizá por residencia no es tan alto, pero sí por ocurrencia. ¿Qué te quiero decir? Uno tiene domicilio no sé, en Centenario, pero el accidente ocurre en la ruta que tiene que ver con la región de Vaca Muerta. Entiendo. Y entonces Martín, por eso actuamos por ahí. Martín, te quiero consultar respecto también a una problemática que venimos viendo dentro del crecimiento de la provincia, que cada vez también va de la mano, ¿no? Exponencialmente. Te quiero preguntar por las adicciones, por los consumos problemáticos que tienen múltiples aristas, ¿no? Se habla inclusive del crecimiento también de la trata de personas, bueno, se habla obviamente del narcomenudeo y del delito. Digo, dentro de este plan de salud que vos encabezás, ¿esto está incluido? Digo, ¿de qué manera se piensa abordar? Bueno, mira, nosotros dentro de las 15 líneas que son prioritarias, no quiere decir que son las únicas, pero sino que tiene que ver con las que ameritan mayor urgencia de intervención,
tenemos lo que es consumos problemáticos y lo que es suicidio o muertes vinculadas a suicidio. Nosotros, dentro de cada una de estas líneas que tienen que ver con salud mental y adicciones, son dos líneas de trabajo que son distintas, pero en muchas cosas coexisten y coinciden, porque vienen, como bien vos decís, el consumo problemático muchas veces aumenta la cantidad de accidentes viales y el consumo problemático también aumenta la cantidad de suicidios y bueno, son situaciones que van de la mano y bueno, la patología de salud mental, vinculada al problema mixto, digo, el consumo problemático con patología de salud mental. Cada una de estas situaciones hay que pensarlas no solamente adentro de un consultorio, sino que pensarlas en la calle. ¿Qué te quiero decir con esto? Uno habitualmente, creo que hablábamos con Agustín, una de las primeras entrevistas que me hizo Agustín, que hablábamos de aumentar la cantidad de oferta de salud mental y aumentar la cantidad de camas de internación de salud mental. Y nosotros, aumentando la cantidad de camas de salud mental, lo que nos pasa es que ponemos a un paciente en un ámbito que no es el que vive o el que va a vivir, y cuando uno plantea que vuelva a su casa, Sí. Vuelve la problemática de consumo. Entonces, tenemos que pensar, o estamos implementando cosas que tienen que ver, por ejemplo, con deportes, para que la persona salga del hábito que tiene, y bueno, frente a una situación económica que muchas veces que se está viviendo a nivel país, esto plantea una intervención y una acción que tenemos que pensarla, que por eso comprometemos también a los municipios en esto, porque son acciones que son a largo plazo y que tenemos que darle expectativas a estos chicos, muchas veces que tienen problemas de consumo, y a estas chicas, digo, que vienen, que no, muchas veces no es que eligen hacerlo, y vos decís, bueno, el tema de trata, y obviamente va de la mano, pero son acciones que no son solamente, digo, desde salud, Sí. sino que tenemos que pensarlo como sociedad Sí. entera. O lo mismo de lo que nos pasa, pacientes que se externan. Hay una situación de un paciente que de salud mental, que estuvo, un paciente que desde los 6 años está institucionalizado, o sea, en instituciones en hogares de niños, por distintas cuestiones de salud mental. A los 29 años, creo que fue 28 años, se externa, o sea que fue hace unos meses. Y bueno, ¿qué pasa? Se le arma todo el dispositivo, se arma toda la contención para que esta persona pueda volver a vivir en comunidad, y hoy lo que nos pasa es que los vecinos del barrio nos piden que lo saquemos de ahí. Claro. Entonces, Recién nombraste a los municipios y dijiste que se los compromete a ellos. ¿Todos los municipios están, justamente, valga la redundancia, comprometidos a abordar esta temática? y sí, porque es una temática que los implica y que lo entienden y que lo ven como prioritario. O sea, muchas veces uno lo ve desde acá, desde Neuquén Capital, y acá hay más alternativas prestacionales, pero cuando uno se aleja de Neuquén Capital, los municipios están en un montón de lugares, digo, y la gente va a reclamar al municipio. Entonces, por eso lo ven ellos como también importante, y en eso los vamos comprometiendo, y aparte les interesa, no, en eso tenemos muy buena llegada. Cuando lo planteamos, son de los temas que los municipios plantean primero para ver cómo lo trabajamos, y insisto con eso, no es solamente aumentar la cantidad de internación o de camas en Arroyito, sino el qué pasa después. Porque yo puedo hacer la deshabituación del hábito, o sea, vos, no sé, una persona con problema de consumo problemático, pero después de esa persona tenemos que pensar que tiene que volver a su entorno familiar, y bueno, muchas veces desarticulados de las familias. Entonces, reconstruir un vínculo, cualquiera que haya tenido un vínculo familiar difícil, reconstruir un vínculo después de tanto tiempo cuesta. Y las familias nos llaman, a mí me llaman, o mandan mensajes por redes y eso y bueno, que una problemática de consumo, pero no nació de un repollo. Digo, hay un contexto familiar que muchas veces lo llevó a esa situación, a esa persona.